Si de adolescente vestías de negro, usabas Vans y tenías una muñequera exactamente igual que esta, quédate porque este vídeo es para ti. Bienvenido al pop punk. Como ya comenté en el vídeo sobre la música grunge, el cual te recomiendo que veas antes de verte este, a principios de los 70 se hicieron mejoras en los skate, tanto en diseño como en materiales, por lo tanto se comenzaron a popularizar. Y a diferencia de otros deportes, el skate no tenía un lugar específico donde practicarse. Toda la calle era tu skatepark. Y como durante los veranos de mediados de los 70 en Santa Mónica hubo varias olas de calor y mucha sequía, había zanjas y piscinas vacías donde poder colarte y practicar. ¿Por qué las piscinas vacías eran importantes? Porque al final era una superficie lisa y muy curvada con paredes verticales que les permitía coger velocidad y hacer movimientos similares a los que hacían cuando surfeaban las olas en el mar. Fue en esta época y lugar cuando un grupo de chavales que formaban parte del equipo de surf Zephyr comenzaron a usar sus movimientos con la tabla sobre el asfalto. Este equipo, los Z-Boys, estaba pensado para competir y lo formaban nombres que seguro que te suenan como Nathan Pratt, Jay Adams, Tony Alba, Stacy Peralta o Peggy Oki, la única chica en todo el grupo. Todos ellos fueron pioneros en elevar el skate a un nivel mucho más agresivo, más trucos, más urbano, más rápido. Cambiaron por completo la visión que se tenía sobre el skate, la forma de competir y el potencial que aún estaba por explotar. No se ceñían a lo que se veía en las exhibiciones, sino que pretendían volver a tomar el skate y hacerlo suyo, y convertirlo en una corriente de rebeldía y contracultura para los chavales de clase trabajadora como lo eran ellos. Colarte en las casas para patinar en sus piscinas, juntarte con los de tu barrio y volver a ese espíritu de los 50 donde tener una tabla era accesible para todos. Si sientes curiosidad por sumergirte un poco más en lo que rodeaba no solo el deporte sino también toda esta cultura urbana, Mental Dogtown y los Z-Boys y la película Los Amos de Dogtown. Pero es que estos ideales no se quedaban solo aquí, porque al mismo tiempo que surgía esta nueva ola de skate, nacía una nueva música para acompañar esta desobediencia y contracultura: el punk. Tony Alba no solo era skater, sino que también tocaba el bajo en la banda Scoundrels. Jim Moir, otro de los Z-Boys, era el hermano de Mike Moir, el vocalista del grupo de hardcore punk Suicidal Tendencies. O Henry Rollins, el cantante de Black Flag, quien fue la cara reconocible en los anuncios de la marca de ejes Independent Trucks. Y es que el sur de California estaba desarrollando su propia escena punk de la mano del skate. Era una alternativa a la escena que había nacido en Nueva York o Inglaterra, y aunque compartían ideales, contaban con una estética y un sonido propio. Las letras eran políticas y trataban temas como las injusticias sociales, su odio a la extrema derecha, oposición a la autoridad, al mismo tiempo que exploraban la desilusión y la búsqueda de identidad. Vamos, lo que viene siendo música punk en toda regla. Solo que en este caso los músicos llegaban al local de ensayo con unas vans y sobre ruedas. Grupos que formaban parte de esta nueva movida: Dead Kennedys, Social Distortion, Black Flag, Fear, Bad Religion, Adolescents, The Vandals o Descendants. Y seguro que hay muchos más, porque como ya deberías saber, la esencia del punk era que cualquiera pudiera montar un grupo y aprender a tocar. Sin embargo, que esto surgiera en California no les hacía ajenos a las escenas de otras ciudades. Estos grupos ya sabían que el punk no era un género que se prestase a tener oportunidades para prosperar a largo plazo en la música. Así que uno de ellos decidió resolver este asunto y fundar su propio sello discográfico independiente, no solo para poder sacar sus propios discos, sino también para ayudar a crecer al resto de bandas. Corría el año 1980. Brett tenía 18 años, una banda con sus colegas de instituto y una idea: fundar su propia discográfica. A ver, no es que no hubiese sellos que no fichasen bandas punk, pero además de ser escasos, todo parecía centralizado en nombres que ya se conocían. Y claramente en California iban a otro rollo. Así que decidió crear Epitaph Records y grabar el primer EP de su grupo, Bad Religion. Y debió de funcionar bien a pesar de tener una distribución bastante modesta, porque justo después lanzaron su primer álbum y vendieron 10.000 copias. Oye, 10.000 copias para una banda de punk nueva que lanzan su disco con su propio sello y sin una promoción a gran escala está muy bien. Esto les sirvió de impulso para empezar a explorar distintos sonidos que podrían gustar más o menos a sus fans, pero que acabaría siendo la tónica de la década. Porque, por ejemplo, ya en el segundo disco comenzaron a usar teclados y sintetizadores para experimentar con un sonido más progresivo.
Además, durante los 80 hubo un auge del hardcore punk que era más duro y más rápido. Esto es algo que ya mencioné en el vídeo sobre el grunge, porque precisamente llegar a este extremo en el que ya no podías ir ni más duro ni más rápido, hizo que el sonido punk comenzara a diversificarse y mezclarse con otros géneros. Además de los grupos que mencioné antes, también aparecerían NoFX, que tras varios intentos y movidas entre los integrantes, grabaron su primer álbum en 1988 y acabaron fichando con Epitaph Records. Pero lo cierto es que el punk y sus derivados no eran un género mainstream en esa década. Los conciertos solían ser pequeños y los integrantes de las bandas se conocían entre ellos. Y los que vendían millones hacían un rock mucho más limpio y pegadizo. Además, cuando llegó la explosión comercial del grunge en los 90, parecía que nadie en ese momento estaba pensando en nada relacionado con el punk. Vamos, es que a esas alturas estaba ya pasadísimo. Pero antes de entrar de lleno en los 90 no he terminado de darte la chapa con la influencia del skate, porque fue una constante en este tipo de música. ¿Te acuerdas de Stacy Peralta, que lo he mencionado antes como uno de los Z-Boys? Bueno, pues se dio cuenta bastante rápido de dos cosas. La primera es que tenía muchísimo talento y podía conseguir mejores patrocinadores. Y la segunda, ¿por qué siendo él uno de los mejores skaters profesionales iba a estar formando parte de un equipo, pudiendo crear él su propio equipo? Así que con 21 años se juntó con George Powell. Era más mayor y había vivido esa primera ola de skates caseros de primera mano. Así que le fascinaba la idea no solo de representar a skaters como marca, sino también de diseñar y fabricar cambios y mejoras en los skates que ya existían. Juntos fundaron Powell Peralta en 1978 y tan solo un año después ya habían formado su propio equipo llamado The Bones Brigade. En los siguientes años, Peralta comenzó a fichar a gente a la que veía potencial, gente como Rodney Mullen o Tony Hawk. Y aunque Peralta ya había comenzado a hacer vídeos de sus chavales patinando, no fue hasta 1984 que lanzó The Bones Brigade Video Show, más de una hora de contenido exclusivo de skate que vendió más de 30.000 copias. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y a mí esto qué me importa y qué tiene que ver con la escena punk? Bueno, pues es que esto fue el inicio de lo que acabaría explotando en los 90 y los 2000 con la MTV y el auge de los videoclips para promocionar las canciones. Peralta acababa de regalarle a todo un género el recurso y el escenario perfecto para grabar sus vídeos musicales. Además, la revista Thrasher eligió el cuarto álbum de Bad Religion como regalo para sus suscriptores, uniendo así aún más este deporte con el punk. Lo cierto es que el término pop punk ya se utilizó en 1977 en un artículo del New York Times llamado Cabaret Tom Petty's Pop Punk Rock Evoke Sounds of the 60s. Bueno, que yo sepa, Tom Petty nunca ha hecho pop punk y menos en los 70. Así que es probable que el señor que escribió el artículo lo hiciera para describir un sonido particular del disco de este tío. Pero el caso es que en los 80 sí que había grupos que rondaban así un poco esa fusión entre el pop y el punk. De hecho, la mayoría de los grupos de esta escena señalan a Descendents como uno de los primeros en hacer pop punk, pero a los que llegaron una década después. Al final el punk era un género muy agresivo, y la gracia de mezclarlo con el pop era rebajar esa agresividad y hacerlo más comercial. El fanzine Maximum Rock and Roll de hecho usó el término para describir bandas como Agent Orange o Social Distortion. Pero como puedes ver, al final fueron los medios y la gente quienes les empezaron a etiquetar así. Esto es algo que se menciona en el documental que salió recientemente de Simple Plan. When we came out, we never said we're a pop punk band. That was a very media thing. Okay, I guess we're a pop punk band now. It was always the press and the media would always put you in something. They pretty much called any band that got popular pop punk because, popular punk. But that's not what they meant by it. They meant by this sound that is easy listening. Y te digo una cosa, me da igual si te gusta Simple Plan o no, pero si te gusta este tipo de música te recomiendo que te lo veas, está en Prime Video y te enseña cómo funcionaba todo a principios de los 2000. La cosa es que los 90 fueron una década en la que gracias a la MTV todo el rollo alternativo, rebelde, distinto se empezó a poner de moda. Y el mismo año en el que el mainstream decretaba la muerte oficial del grunge, resurgía el punk. Pero un sonido punk un poquito menos caótico. En 1994 se lanzaron varios discos que fueron clave y éxito inmediato dentro del género, y que además abrieron la puerta a muchos de los grupos que vendrían después. Bad Religion, a pesar de llevar en activo desde principios de los 80, conoció su primer gran éxito comercial en 1993 con su álbum Recipe for Hate, y terminaron de asentarse en las listas un año después con su octavo disco, Stranger Than Fiction. NoFX llegó a disco de oro por primera y única vez con Punk in Drublic, su quinto álbum de la mano de Epitaph Records. Rancid, con un sonido punk mezclado con ska, sentó las bases de su trayectoria con su segundo trabajo.
También bajo el ala de este sello aparecerían en el panorama comercial The Offspring con Smash, que The Offspring también comenzaron en los 80. De hecho, para su primer álbum buscaron al productor Tom Wilson, que ya había trabajado con Dead Kennedys, Social Distortion, The Vandals y Adolescents, que son los que he mencionado al principio y comenzaron la escena punk californiana de finales de los 70. El caso es que con sencillos como Self-Esteem y Gotta Get Away, Smash se convirtió en el disco más vendido por una banda con un sello independiente. Que por cierto estuve en el concierto de The Offspring que hicieron en Madrid en septiembre y fue increíble, o sea, si tienes la oportunidad de verles en directo, hazlo. De hecho, estaba tan cerca que salía en sus stories, mira. Bueno, ya, se acabó el momento fan. Y por último, el que consiguió situar a la banda a nivel mundial y consiguió disco de diamante, Dookie de Green Day. Tras intentarlo en la década anterior con otro nombre y otro batería, Green Day firmó sus 2 primeros discos con una discográfica independiente. Además es que si los escuchas te das cuenta de que su sonido era más sucio y desordenado. Dookie, a pesar de ser un puto discazo, recibió mucho hate, sobre todo de sus fans, porque decían que era demasiado pop. Esto es algo que vas a ver mucho a lo largo del vídeo, en plan, que critiquen a los grupos por ser demasiado suavitos, como para considerarse que tocan punk. Además a Green Day les llamaron vendidos e impostores del punk por haber firmado con un sello grande como lo era Reprise Records. Pero es que la idea del pop punk es precisamente que sea comercial, que sea accesible, pegadizo, melódico, todo eso es la parte pop, porque el pop es intrínsecamente un género comercial y fácil de escuchar. O sea, en ningún momento se concibe que los grupos que empezaban a hacer esta música la hiciesen para un público de nicho, sino todo lo contrario. Al final esto comenzó con la escena de California, no era el punk que hacían The Clash y tampoco pretendía serlo. Pero esta nueva ola tampoco es que fuese casual, que se iba buscando, porque previo al estallido todos estos grupos se dedicaron a hacer giras juntos para darse a conocer. Spring con Pennywise y NoFX, NoFX con Rancid y Green Day con Bad Religion. Además, en 1995 nacería un festival que acogería a todas estas bandas por Estados Unidos y Canadá para pasarse el verano de gira, el Warped Tour. Vale, para empezar la primera edición se llamaba solo Warped Tour, pero ya en la segunda Vans decidió ser el patrocinador principal y añadir su marca al nombre. Lo segundo es que en un inicio iba a ser un festival de rock alternativo, pero a ver, siendo la época que era, pues al final se convirtió en un festival de punk y derivados. Casi siempre se llevaba a cabo al aire libre y bueno, pues eso, era básicamente un parque de atracciones para los chavales de los 90. Tenías tropecientos grupos de punk, de pop punk, de hardcore punk, zonas para hacer skate, atracciones, actividades. Vaya, pues una fantasía. Además, lo interesante de este festival es que no era como una unidad de día en un sitio fijo, sino que se pasaba en el verano recorriéndose Estados Unidos y Canadá en primer lugar y luego se extendieron al resto de países. Mira, aquí estaba pasando el festival por España en 1997 en la Plaza de Toros de Pamplona o en el 98 en la Cubierta de Leganés. Lo bueno es que daba la oportunidad a muchos grupos pequeños o locales de darse a conocer. Lo malo es que, bueno, pues era un festival, ¿no? Entonces pues había movidas. Con tantos grupos, ¿cómo no va a haberlas? Sobre todo con la llegada de muchos grupos en los 2000. Y es que para el nuevo milenio el pop punk se homogeneizó. Empezaron a surgir bandas que sí tenían un sonido en común. O sea, no era como en 1994 que Green Day y The Offspring no se parecen un cagao. No, aquí el sonido pop punk empezó a ser muy identificable. Además, muchos parecieron enfocarse en una nueva generación de adolescentes porque esas letras iban acorde al público al que se dirigían. Las canciones hablaban de historias de amor, de desamor, de soledad, de no encajar, de querer sentirse comprendido. Y a esto se le suma que muchos de estos grupos empezaron a tener una estética compartida. Todo esto es lo que usaban muchos grupos para atacar a otros. Que si el sonido era muy pop, que si cantaban sobre sentimientos en lugar de sobre política, que si usaban sombra de ojos. En definitiva, que no eran lo suficientemente punks. Mientras tanto sí que hubo otros grupos como Blink-182 o Sum 41 que se metieron al público en el bolsillo y tiraron pa'lante. Al final yo entiendo que haya gente que esté de acuerdo con algunas de estas críticas, porque lo que sobre todo señalaban es que es intrínsecamente opuesto a hacer punk y sacar discos con una gran multinacional, o hacer música punk y gustar a todo el mundo en lugar de incomodar con letras reivindicativas. There was a lot of bands that made me feel like we weren't enough or weren't good enough, or the fact that we sounded different and more poppy. I felt that they were looking at me like, wow, that band sucks. Pero bueno, como he dicho antes, la etiqueta para describir la música que hacían estos grupos no era algo que ellos eligieran, sino que les vino dada de forma externa, ya fuera por el público o por los medios.
Por cierto, no he mencionado a Day to Remember porque siempre han estado un poco entre el pop punk y el metalcore, pero Homesick es un disco increíble, 1000 de 10, y el videoclip de All I Want fue el Avengers Endgame de los adolescentes alternativos en 2010. Además es que esta primera década de los 2000 estuvo muy marcada por el contraste dentro de la música comercial. Tenías por un lado a las estrellas de pop, por el otro a los raperos, por el otro a los grupos de rock, todo como muy delimitado, pero al final todos también dentro del mainstream. Y creo que el pop punk funcionó también porque, no sé, pilló como de repente a una generación que se sintió muy identificada con su sonido, con sus letras, con su estética, y además había mucha representación femenina que se convirtieron en referentes. Te digo más, Avril Lavigne se convirtió en el icono que es, no tanto por su música, sino por lo que representaba. Lo desarrollo. Yo era y soy muy fan de Avril Lavigne. Si no, no habría pagado el año pasado 90 pavazos por escucharla cantar 1 hora en el puto Mad Cool, porque llevaba 15 años sin pisar España y no le apeteció dar un concierto en solitario, así que me tuve que conformar con unas migajas muy caras. El caso es que Avril Lavigne, en cuanto surgió, se la coronó como la princesa del pop punk. Esto me parece súper entendible porque llenó un vacío, porque era una artista femenina en solitario haciendo algo que no fuese el pop estándar de Britney Spears, Christina Aguilera, etc. De hecho, tenía una imagen completamente opuesta a ellas. No bailaba, no se sexualizaba, tocaba la guitarra, se juntaba con sus amigotes chicos y hacía skate. O sea, en su momento fue muy impactante porque significaba que podía haber otra imagen, otros referentes femeninos en la música. Es que estamos hablando de la sociedad de hace 25 años. Y todo esto lo logró con un disco que realmente no es pop punk. O sea, tú te has escuchado Let Go, a mí me gusta mucho, pero es pop rock, ¿no? Guitarras acústicas, un poco de piano. Pop punk no es, pero esa imagen y esa actitud pesó muchísimo más. En el caso de Hayley Williams de Paramore era un poco distinto porque su grupo sí que estaba dentro del género, o sea, sus primeros discos son brutales, su voz es increíble, pero volvemos otra vez a la importancia de la estética y la actitud. Hayley Williams con ese pelo y esas pintas era muy distinto a lo que se veía habitualmente. Pero aunque fuese diferente al rollito de Avril Lavigne, la imagen que proyectaba tenía el mismo subtexto, que era diferenciarse de las artistas femeninas hegemónicas que había en la industria musical en ese momento. Y vamos, que ambas marcaron una estética que ha perdurado durante décadas y que siempre se va a asociar con ellas. Las Vans no nacieron pensadas para hacer skate. Pero es que resulta que los skaters en los 70 empezaron a usarlas porque como tenían suela de goma, tenían muy buena agarre a la tabla. Viendo esto, los dueños dijeron, pues yo creo que es buena idea hacer una llamadita a un par de iconos de esta década y que nos diseñen unas zapas exclusivas. Así, en 1976, Tony Alva y Stacy Peralta diseñaron las Vans Era, con 2 combinaciones de colores, borde acolchado y refuerzo en el talón. Esto hizo que la marca ya se convirtiera en un referente para patinar. Su logo, un skate. Su siguiente lanzamiento, las Vans Old School, con su icónica línea lateral y nuevos materiales para que fuese más duradera. Pero ¿cómo unas deportivas de 1977 se convirtieron en el calzado que identifica a todos los millennials? Bueno, pues por supuesto, por culpa de los grupos de pop punk. Vans al final era una marca que vio un público en alza y se centró en él. Patrocinaba skaters, competiciones y posteriormente el que se convirtió en uno de los festivales más conocidos del mundo. Obviamente que como parte de su estética toda esta peña usaba Vans. Y no fueron los únicos elementos en común. Estampados de rayas, cinturones de tachuelas, pulseras, pelos de punta y mucho color negro. De hecho, en estos principios de década hubo de nuevo un auge de las tribus urbanas, cuya mayor forma de expresión era cómo vestían y la música que escuchaban. Y esto es algo que a mí personalmente me encantó vivir, porque por un lado conocías gente y compartías con ella gustos similares, había lugares específicos donde quedar con esa peña, por ejemplo los emos en Plaza España, los chonis pues no sé dónde quedaban los chonis porque yo era emo, ¿no? Pero supongo que tendrían su sitio. A lo mejor el sitio de los chonis eran todos los sitios, pero como que todo el mundo tenía su lugar seguro. Además era una forma muy expresiva de mostrar tu rollo, tu vibra. Y creo que esto es algo que los chavales de hoy han perdido por completo. No sé, ahora lo veo todo como muy vacío. Lo mismo es que me estoy haciendo vieja. Además de las revistas o los videoclips que salían por la tele, toda la cultura audiovisual de finales de los 90 y principios de los 2000 contribuyó a que ser un poco alternativo fuese guay. Un poquito con la estética, pero sobre todo
en cuanto a la música. Por ejemplo, yo cuando pienso en pelis que tengan canciones de pop punk en sus bandas sonoras, siempre recuerdo las típicas comedias adolescentes, ¿no? O sea, sí, American Pie tiene toda la lista de canciones que se escuchaban en esos años, pero es que también todas estas. Y probablemente me haya dejado más de una. Pero es que realmente en los 2000 ya comenzaron a usarlo básicamente en todo. En comedias familiares, en películas de animación y en definitiva cualquier película que considerasen que pegaba con este estilo de música. Y la cosa no se quedó ahí porque también incluyeron este género en series y por supuesto en videojuegos. Si he puesto en el título que el pop punk es la banda sonora de los millennials, no es porque a mí me gustase esta música cuando era adolescente y ya, sino porque literalmente esas canciones fueron la banda sonora de la cultura audiovisual de esos años. Y es que es lógico, porque si te pones a mirar los discos que se lanzaron, ponle que entre 1998 y 2009, es que son putos discazos. Y no solo del momento, porque estoy hablando de canciones que permanecen a día de hoy, que forman parte de la historia de la música, del imaginario colectivo, de toda una generación, y que ahora que ya han pasado los años, han inspirado a artistas actuales que han revivido este género para las nuevas generaciones. A partir del 2010 el pop punk comenzó a diluirse lentamente. No creo que hubiese un motivo en concreto, pero sí un conjunto de factores. El primero es que algunos de los grupos comenzaron a cambiar su sonido. Simple Plan, ya con su tercer álbum, cambiaron a un sonido un poco más pop y siguió en esa línea en el siguiente disco que sacaron en 2011. Green Day, que venían de American Idiot, que es una obra maestra, y 21st Century Breakdown, pegó toda la bajona en 2012 con su trilogía de mierdones 1, 2 y 3. Yo no entendí nada de esto. O por ejemplo Paramore, que en 2013 sacó su disco homónimo, con un sonido bastante más suave en comparación a los anteriores y una estética diferente. Otros se dieron un descanso o directamente se separaron. The Offspring continuaba en su línea para el 2012, pero Days Go By fue su último disco hasta 2021. Sum 41 lanzaron Screaming Bloody Murder en 2011 y luego estuvieron 5 años sin sacar música. Le pasó también a Good Charlotte, que se tomaron un descanso en 2011 y no volvieron hasta 2016. O My Chemical Romance, que esos sacaron un disco de canciones descartadas en 2013 y luego se separaron. En cuanto a Avril Lavigne, como dije antes, nunca tuvo que ver tanto con su música, sino con su estética y lo que representaba. A ver, no quiero soltar ahora una parrafada sobre la complicada relación que tuvimos muchas chicas adolescentes con el color rosa, pero que Avril Lavigne pasara de esto a esto, se sintió una traición. Como he dicho, no tanto por su música, porque la verdad es que el disco de Best Damn Thing está muy guay, sino porque empezó a actuar como una chica. A lo mejor esto no tiene ningún sentido o se malinterpreta negativamente, pero déjame que lo explique. Lo que nos gustaba de ella es que no representaba esa feminidad hegemónica, algo que además tanto en los medios, la industria y la sociedad siempre ha visto como algo negativo y o sexualizado. Era una tía pasándoselo bien, haciendo música y usando pantalones anchos. Entonces que de repente apareciera con tacones, falda y mechas rosas en el pelo, a algunas nos produjo rechazo. Aunque en realidad el problema no era ni Avril Lavigne, ni que una artista que pasaba de ser adolescente a una mujer adulta decidiese cambiar un poco su imagen y empezar a usar cosas más asociadas a lo femenino, sino la percepción negativa que siempre se ha tenido sobre la feminidad, y de la cual muchas de las que vestíamos de forma alternativa intentábamos huir. Además, como he dicho, el pop punk fue un sonido muy generacional, y al tiempo que pasaba la década, pues los adolescentes que habíamos estado viviendo esto, estábamos creciendo y pasando a ser jóvenes adultos. A esto le sumas la decadencia de la MTV y la desaparición de los programas musicales, las nuevas modas que dejaban atrás la estética emo y alternativa, y el comienzo del reinado de la música electrónica y el reggaetón. Y aunque tú y yo y mucha gente más no dejamos de escuchar a nuestros grupos favoritos, su presencia en el mainstream se esfumó. Hasta que, gracias a un Jesucristo tatuado, el pop punk resucitó. Sí, por supuesto me refiero a Travis Barker. A ver, la trayectoria de Blink-182 ha sido bastante movidita. Se separaron súper pronto, uno se fue a buscar ovnis, los otros formaron otro grupo. El caso es que Travis ha estado toda su carrera haciendo cositas. Ya a finales de los 90 fundó su propia marca de ropa y accesorios para hacer skate. Ha colaborado con un montón de artistas diferentes. E incluso ha tenido su propio reality show. Pero en 2019 debió pensar que ya habían transcurrido los años suficientes para poder revivir un género que para él nunca murió.
Blink-182 sacó disco y mientras se gestaba, Travis decidió hacerse un temita bien pop-punk con Machine Gun Kelly y Youngblood. Que ya ves tú, el Kelly venía de estar haciendo rap y tener un beef súper público con Eminem. Y Youngblood hasta el momento estaba haciendo un rock más sintético y electrónico. Pero Travis dijo, no chicos, es el momento de volver a sacar nuestros jerseys de rayas y pulseras de pinchos. I Think I'm OK prendió la mecha para que se iniciara el regreso. Machine Gun Kelly se sintió disfrutón y nostálgico con este género y se quedó en él sus 2 siguientes discos. No le podemos culpar, es un millennial. Colaboró con Halsey, con Willow Smith y hasta con Oli Sykes. Así que si alguna vez te preguntaste qué tal sonaría el cantante de Bring Me the Horizon haciendo pop punk, ahí tienes la respuesta, que es muy bien. Claro, con esa voz, ¿cómo va a sonar? Olivia Rodrigo, chavalita Disney que lo petó con una canción pop, se plantó con su primer disco que si yo lo hubiera escuchado con 15 años me lo habría metido por el culo de forma instantánea. Y es que el sonido tiene claras referencias a Paramore y el pop punk de los 2000. Y de momento he seguido por esta línea porque Guts suena bastante similar. De hecho diría que podría ser la Avril Lavigne de los adolescentes de ahora. Si ya hasta han cantado juntas. Que por cierto, Avril Lavigne dejó ya el piano y se marcó tremendo discazo con Love Sucks, que además es mucho más pop punk que cuando se supone que hacía pop punk. También te digo, no es de extrañar porque uno de los productores es Travis Barker. Además tiene colaboraciones con Machine Gun Kelly y Mark Hoppus de Blink-182. The Offspring volvieron con un nuevo disco después de 9 años de silencio. My Chemical Romance no ha sacado música, pero sí que ha vuelto a los escenarios. Green Day ha seguido en su línea de estos últimos años, insultar a Trump y a Estados Unidos. Simple Plan regresó al sonido de sus primeros álbumes Y además han colaborado con Avril Lavigne y Derek Whibley. y Sum 41 después de 5 años volvieron para jugar con nuestros sentimientos porque después de tremendo discazo decidieron separarse. Además, para los que esto les parece poca nostalgia, hace 3 años nació el When We Were Young Festival en Estados Unidos. Este cartel sí es que es una fantasía para todos los emos de los 2000 que ahora somos treintañeros. En fin, sé que me he dejado muchísimos grupos sin mencionar porque si no esto se hacía eterno y he procurado hablar de los más populares. Pero bueno, espero que te haya gustado este viaje al pasado. Claramente para mí escuchar esta música nunca fue una etapa porque no he dejado de hacerlo. Y si a ti también te pasa, te animo a que dejes en los comentarios grupos que también te gusten o que hayas descubierto y te apetezca compartir con el resto. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.